Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Señor, Señor, mi redentor y roca, gran tesoro de mi corazón, mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor es más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mar, refugio, escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi redentor y roca, de mi ruina, dulce Salvador, mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Mas tú venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi redentor y roca, quiero vivir mis días para ti, quiero vivir mis días para ti. Men, muchas gracias, Gabo. Gracias, Juanpi, por el tiempo de alabanza también que nos has
podido guiar. Es hermoso poder, mientras cantamos, recordar estas verdades, verdades que están en la palabra del Señor. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes en esta sesión, en esta noche. Y la verdad es que mi oración es que el Señor pueda hablarnos, Él pueda hablarnos a cada uno de nosotros en esta noche y que sea su palabra la que pueda ser como aquella espada, ¿no? Como dice, una espada que entre a lo más profundo de nuestro ser y eso pueda hacer su obra, ¿no? Dar un fruto en nuestras vidas. Estamos viendo, Flavio compartió en la sesión de la tarde, y estamos viendo el tema del Evangelio del Reino de Dios y el Señorío de Jesucristo. Que este tema es muy importante y en el retiro que estamos viendo, el tema del discipulado, es algo muy importante para nosotros. Y no solamente porque sea el retiro, le hemos puesto el título, sino como cristianos, como hijos de Dios, es algo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta en nuestras vidas. Lo que vamos a ver en esta noche es algo que es una base de lo que significa, ¿no? El discipulado en sí. Y podemos hablar, podemos conversar sobre el discipulado, qué es, qué significa y todo ello. Pero hay un punto central en esto y es las enseñanzas. ¿De qué hablamos? ¿Qué es lo que enseñamos dentro de lo que es el discipulado? Como contexto se podría decir dentro de lo que estamos viendo ahora. Perdón, estaba buscando algo. Ya está. Entonces, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que el Evangelio del reino de los cielos y el señorío de Cristo, el señorío de Jesucristo, son el centro de las enseñanzas dentro del discipulado. Entonces, no es solamente un título, no es solamente un mensaje, sino que es el centro de las enseñanzas. Cuando yo estoy discipulando, cuando yo estoy predicando, ¿qué es lo que estoy enseñando? Es muy interesante ver en los evangelios principalmente, y vamos a ver algunos ejemplos en esta noche, también en Hechos, en el libro de Hechos, en las epístolas, las enseñanzas que daban estos varones era hablar del reino de los cielos, ¿no? Jesús comenzaba su ministerio, y si ustedes leen en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos 14 y 15, luego de que relata la palabra de que Jesús es tentado y sale de la tentación, dice que él comienza su ministerio y lo primero que hace es justamente esto, es predicar y anunciar el reino de los cielos, el evangelio del reino de los cielos. Y él decía, arrepiéntanse y crean. Entonces, si nos damos cuenta, hablando del evangelio del reino de los cielos y de lo que es el reino de los cielos, hay un mensaje ahí adentro. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener muy, muy en cuenta cuando hablamos sobre todo de discipulado, cómo Jesús ha discipulado, cómo Jesús ha enseñado, cómo Jesús ha predicado, estaba enmarcado en esto. Y para nosotros, mucho más ahora, tenemos que tener en cuenta. Y algo que llama la atención es por qué la palabra de Dios nos muestra de una forma tan explícita el hablar del evangelio del reino de Dios. ¿Por qué no simplemente suponer el evangelio? Porque para nosotros, como hijos de Dios, puede ser algo hasta normal que podamos hablar. Cuando hablamos del evangelio, ya suponemos, ya entendemos que se habla de la Biblia, que se habla del reino, pero en la palabra misma especifica esto, ¿no? Y lo pone de una forma muy clara, muy precisa, ¿no? Hablando del evangelio del reino de los cielos, ¿no? ¿Y por qué? Y podemos ver dos cosas importantes en esto. La primera, cuando habla el evangelio del reino, esa palabra reino
tiene un significado profundo. En ese tiempo, mucho más que en el nuestro, como les compartía el anterior domingo, para nosotros tiene una implicancia no tan profunda como para el tiempo de Jesús. En el tiempo en el que estaba Jesús, en el tiempo en el que nos muestra la palabra de Dios, básicamente se manejaban en base a reinos, y eso significa autoridad. Eso significa que hay alguien que está gobernando, hay alguien que está por sobre todo. Entonces, esto para nosotros tenemos que contextualizarlo en nuestro tiempo, porque si nos damos cuenta, vivimos en un tiempo donde básicamente se tiene libertad para todo. Se tiene libertad para las formas de pensar, la verdad, tu verdad, mi verdad, lo que yo quiero, ¿no? A veces decimos que algo está mal y le ponemos el término de fobia, ¿no? Pónganle antes lo que quieran, ¿no? Pero ya es como que, ucha, no hay que ser tan cerrados y todo ello. Entonces, no hay algo que determine qué es la verdad, no hay algo que determine qué es lo correcto. Entonces, para nuestro contexto, tenemos que entender a cabalidad lo que significa un reinado y por sobre todo el orden de autoridad y lo que se manda. Cuando Jesús ha venido, Él no ha venido por su propia cuenta. Él ha venido de parte de Dios trayendo un mensaje de Dios como un heraldo, como un mensajero. Jesús mismo dice, yo no he hablado mis palabras, todo lo que el Padre me ha dicho, yo se los he dicho. Entonces, él estaba bajo la autoridad de Dios y en ese sentido, él transmitía ese mensaje a los demás. Nosotros ahora, cuando estamos en este hermoso servicio de poder discipular, de poder enseñar a alguien, ¿qué mensaje damos? ¿Cuál es el tema de tus enseñanzas? ¿Cuál es el tema de las enseñanzas que nosotros podemos dar a las personas? Y eso es algo que tenemos que tener muy, muy en cuenta. ¿Qué es lo que implica enseñar? Si nos damos cuenta, algo que es importante también mencionar es cuando Jesús entraba a una sinagoga, cuando Jesús entraba a enseñar a un lugar, hay una característica que mencionan los autores y aquellos que escriben los evangelios y narran toda la historia y la vida de Jesús. Dentro de esta narrativa hay algo importante que ellos mencionan, intencionalmente. Ellos dicen, y se admiraban de su doctrina. No sé si han prestado atención a eso. Siempre que Jesús hablaba y las personas escuchaban, algo que mencionan los autores intencionalmente es esto. Y se admiraban de su doctrina como alguien que tiene autoridad, más que los fariseos, que los escribas. Entonces hay una característica especial de Jesús cuando él enseñaba. No era una enseñanza humana en un sentido pleno de la palabra. Es decir, no era en términos humanos de su corazón, de su pensamiento, de lo que había visto, no, sino que él enseñaba lo que ha aprendido. Porque Jesús ha crecido en estatura y en sabiduría. Él ha conocido la palabra de Dios. Él ha aprendido la palabra de Dios. Entonces, este es un principio que nosotros tenemos que tener en cuenta, que yo no puedo enseñar algo que no sé. Es un principio lógico, pero vale la pena mencionarlo. Yo no puedo enseñar algo que yo no sé, algo que yo no tengo. ¿Cómo puedo dar algo que no tengo? Si se dan cuenta, hermanos, esto es algo que no es lógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí estoy viendo dentro de las personas a Florcita, que ella, como ustedes saben, es de otro país, pero ya es parte también de nosotros, así que tiene doble nacionalidad. Pero, por ejemplo, ¿no? Si yo les dijera, ¿no? Hermanos, creo que una de las mejores comidas es, no sé, el picante de pollo
al estilo de Perú, ¿no? Entonces, y si alguien me dijera, sí, ¿y cómo es? ¿Has probado? No, no sé, pero me han dicho. Entonces no tendría mucho, o una causa limeña está, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo podría hablarles muy bien, podría decirles, he visto, podría mostrarles foto, podría decirles esto es así, esto es allá, ¿no? Pero si yo no he probado, si yo no he palpado, si yo no he degustado, yo no puedo decirles a cabalidad cómo es. Entonces, si yo, hermanos, no conozco su palabra, ¿cómo podría enseñarles? Este es un principio que tenemos que tener muy, muy en cuenta. Nosotros hablamos de lo que hemos aprendido. Nosotros podemos enseñar verdaderamente lo que hemos aprendido. Y Jesús comienza a enseñar, comienza su ministerio enseñando, predicando, pero de aquello que él ha aprendido de Dios. Y eso es algo que tenemos que tener muy en cuenta en nuestras vidas. Y yo quisiera hacer un énfasis en esto, hermanos. Lo primero que tiene que hacer un discipulador, alguien que discipula, alguien que enseña, alguien que predica, es conocer la palabra de Dios. Pero yo sé que tal vez en su corazón y en su mente puede decir, sí, está bien, pero también tenemos que conocer a Dios. Evidentemente, hermanos, eso es evidente. Yo tengo que tener una relación personal con el Señor. Yo no puedo hablar de Dios si no lo conozco. Podría darles referencias de Dios. Podría mostrarles tal vez algunos pasajes bíblicos, pero eso significa que yo lo conozca personalmente. Entonces hay una relación. Fíjense en Jesús y sus discípulos. Los discípulos escuchaban, pero no solamente escuchaban lo que Jesús decía, sino que ellos podían y tenían el privilegio de ver en la práctica lo que Jesús decía. Y podemos empezar haciendo una pregunta. ¿Cuál era el tema de las enseñanzas de Jesús? ¿Cuál era el tema de las enseñanzas de Jesús? Jesús no enseñaba, como les digo, cualquier cosa. Él era bien específico. Él era intencional en lo que quería enseñar. Y podríamos dividir en algunas categorías hablando de la enseñanza de Jesús, y una es que él enseñaba de una forma directa. ¿Qué quiere decir esto? Y algo que me impresiona de Jesús, y doy gracias a Dios por los escritores bíblicos que han sido intencionales en poner esto, que Jesús dice que hay algunos momentos que menciona Jesús mientras caminaba les decía, ¿no? No sé si se han percatado de esos detalles. Para Jesús no es como que muy bien, vamos al aula y les voy a enseñar o vamos a un lugar en específico. No, Jesús les enseñaba en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Él les hacía preguntas hasta que pueden ser retóricas, es decir, hacía un tipo de preguntas que la respuesta era obvia, pero esas preguntas ayudaban a analizar a las personas, ayudaban a que ellos puedan pensar y decir, verdaderamente es esto. Entonces, esto tenemos que tener muy, muy en cuenta. Mientras estaba caminando, algunas veces dice, y se sentó y les habló. Subió a una barca y les hablaba. Entonces, veamos los escenarios. Un ejemplo muy lindo que podemos ver ahora en específico se encuentra en Mateo 5, capítulo 5 al 7, donde es el mensaje muy conocido para nosotros que habla sobre el Sermón del Monte. ¿No? Ese es el título que le han puesto tal vez en las traducciones, ¿no? El Sermón del Monte. Y empezando tal vez por el final, en el capítulo 7
versículos 28 al 29, y les voy a rogar que tengan sus Biblias también a la mano o tal vez donde anotarse. Esta vez no van a salir los versículos en la pantalla, no se preocupen, pero a lo que dice estos versículos, Mateo 7, 28 y 29, que es básicamente el final de este, como se conoce, famoso Sermón del Monte. Y dice así la palabra del Señor. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Fíjense lo que les mencionaba. La gente se admiraba de su doctrina. ¿Por qué? ¿Por qué se admiraba de su doctrina? La respuesta está en el verso 29. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, hay una diferencia. A pesar de que los escribas podrían llegar a tener una autoridad designada humanamente, pero Jesús tenía otro tipo de autoridad. No solamente una autoridad divina, sino que él sabía bien lo que estaba diciendo. Y el Sermón del Monte, hermanos, es tremendo. En resumen, no voy a compartir todo el Sermón del Monte por cuestión de tiempo, pero va a ser muy lindo poder estudiarlo juntos. El Sermón del Monte básicamente es la aplicación de toda la ley. Jesús agarra todo el Antiguo Testamento, en específico la ley, y él lo expone. Él dice, esta es la interpretación de la ley. Entonces, si yo tengo en mente esto, puedo recordar por un momento lo que dice Moisés en Deuteronomio a los israelitas. Y cuando el libro de Deuteronomio es un paso antes de entrar a la tierra prometida, y este libro específicamente es dado para recordar a los israelitas todo lo que habían vivido antes. Entonces Moisés hace un alto y comienza a darles un discurso de mencionar todo lo que hasta ese momento han vivido y cómo el Señor ha sido fiel. Y dentro de eso, él pone específicamente la ley, lo que se conoce los 10 mandamientos. Pero dice algo importante. Y él menciona y dice, yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, ¿no? Y guarda estas palabras y enséñalas a tus hijos y ellos a los hijos. Les estoy parafraseando, pero la idea principal es esa, que ellos puedan enseñar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y hablarás de ella cuando estés en el camino, cuando estés en casa, cuando estés por acostarte, cuando te levantes. En todo momento tú debes hablar esto en tu casa. ¿Qué es esto? La ley, lo que el Señor les había dado. Las atarás a tus manos, las atarás a tus mentes. Entonces, teniendo en cuenta esto, Jesús comienza a hablar en este hermoso pasaje, y él comienza con las bienaventuranzas, ¿no? En el capítulo 5, si vamos por un momento, en el capítulo 5, en los primeros versos, fíjense lo que dice. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? ¿Toda la multitud? No, sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo. Entonces, momento de poder tener en cuenta estos detalles. Está Jesús, ve la multitud, sube al monte, con ellos suben sus discípulos, él se sienta, él toma ese lugar de maestro. Él toma la posición que en ese tiempo era conocida para poder enseñar a las personas, y abre su boca y les enseña diciendo. Entonces comienza a enseñarles. ¿Y qué es lo que dice? Bienaventurados, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos, y fíjense lo que sigue a continuación, es el reino de los cielos. Wow.
No vamos a entrar en mucho detalle de la bienaventuranza en sí, porque estamos viendo específicamente el tema del reino de Dios y el señorío de Jesucristo. El Señor está hablando aquí con las personas y les está diciendo, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesús está introduciendo esto en su enseñanza. En el versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces Jesús lo que está haciendo intencionalmente en esta enseñanza está mostrando lo que es el reino de los cielos. Cómo nosotros como hijos de Dios tenemos que tener en cuenta esto. Como ciudadanos del reino tenemos que prestar mucha atención a esto. Posteriormente podemos ver en el capítulo 6, versos 10 y 13, que es parte de todo este sermón, de toda esta enseñanza que el Señor les está dando. Es otro pasaje muy conocido para nosotros en los versos 10 y en el verso, vamos a leer hasta el 13, pero ¿qué es lo que está enseñando el Señor? Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Jesús les está enseñando algo importante, ¿no? ¿Por qué? En el versículo 9, fíjense lo que dice, vosotros pues oraréis así. Es decir, les está dando un modelo de oración. No les está diciendo indirectamente y van a repetir esto cada vez. No ese es el sentido, sino el sentido es mucho más profundo. Es como una estructura de cómo debe ser una oración, diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Fíjense que Jesús comienza indicando Padre, es decir, presenta a Dios no como alguien ajeno, como alguien distante, sino muestra como Padre, como alguien cercano, a quien como hijos podemos acercarnos a Él. Y dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, es venga tu autoridad, venga aquí a nosotros. Me ha gustado mucho lo que decía Flavio en la anterior sesión y es algo importante. No es como que en ese tiempo lo que pensaban ellos, incluso sus discípulos, no es como que ha venido el Mesías, nuestro Salvador, ahora sí vamos a ganar la guerra y va a ser todo para nosotros. No, Jesús no está con ese corazón, no está con un sentido de establecer su reino aquí en la tierra, sino de establecer su reino en un sentido más espiritual para que nosotros como súbditos podamos saber cómo comportarnos como ciudadanos del reino. Y aquí lo que está mostrando es un principio, hermanos, un principio de autoridad. Fíjense lo que está diciendo. Hágase tu voluntad, venga tu reino. Es bonito agarrar y pensar en decir, venga tu reino. No, wow, el reino de Dios, qué lindo, no, ya no va a haber, no. ¿Qué sigue a continuación? Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Fíjense la comparación que está haciendo, es tremenda, es tremenda. Hágase tu voluntad, como en el cielo. Entonces, para entender, yo tendría que comprender cómo es la voluntad de Dios en el cielo. En el cielo, hermanos, Dios es por sobre todo. Y perdón la expresión, pero para que podamos entender, Él hace lo que quiere. Y no en un sentido egoísta, no en un sentido malo, sino porque Él es el soberano por sobre todo. Como en el cielo, hermanos, si nosotros vemos simplemente, ¿no? Si tuviéramos un telescopio y pudiéramos ver el orden que hay en el cielo, no hay
no hay una estrella que no esté bajo el cuidado de Dios. Él las conoce todas y a cada una las llama por su nombre. Todos los ángeles le sirven, le adoran. Entonces, si yo comprendo cómo es la autoridad de Dios en el cielo, estoy dispuesto a decir, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí. Y no me estoy refiriendo aquí simplemente como en la tierra, como en el mundo, sino empezando aquí, en mi vida. Señor, hágase tu voluntad como en el cielo, aquí. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a decir, hágase tu voluntad como en el cielo, así también porque tuyo, fíjense lo que dice a continuación, porque tuyo. Tenemos que entender eso, es el reino, el poder, la gloria. Verso 13. Bueno, continúa el 12, el 3, el 11 y el 12 y el 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Por qué? Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. O sea, no es algo circunstancial, no es algo momentáneo, es por los siglos de los siglos. El tener esto en nosotros, el saber de su reinado, el saber y comprender qué es verdaderamente el reino de los cielos, el reino de Dios y el señorío de Jesucristo, que como ya lo hemos visto, ese término Señor en ese tiempo era profundo, era básicamente decir como el soberano, el curios. Es decir, que era el amo, el dueño, el señor. Si en ese momento pues, para ellos el señor era el César, es el curios, si al César se le antojaba hacer algo, lo hacían. Cortar la cabeza a alguien por antojo de su esposa, lo hacían, sin decir nada. Pero allí está habiendo un cambio. Está diciendo, Jesús es el Señor, Jesús es el Kyrios de nosotros. Y es lo que está diciendo, hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Más adelante, en el verso 33 del mismo capítulo 6, ¿qué dice? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces busquen primero el reino de Dios, que haya en nosotros ese sentir de buscar primeramente su reino y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras enseñanzas. Tiene que haber un sentido correcto en lo que nosotros podamos impartir, en lo que nosotros podamos enseñar. Y en el capítulo 7, verso 21, dice, es un pasaje muy conocido también por nosotros. Y en este verso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿no? Y otra vez ese término Señor, Señor, comprendiendo en el contexto histórico, en el contexto donde se relata esto,
No todo el que me diga Kyrios, Kyrios, no, no, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Señor, que se haga tu voluntad. No solamente es una repetición, sino es una disposición en nuestras vidas de poder estar alineados a la voluntad de Dios y estar dispuestos a aceptar esa voluntad en nosotros, sin importar la circunstancia en la que estamos viviendo. Tenemos que entender esto y comprender, hermanos. Comprender que el Señor es bueno. No estamos hablando de un Señor, de un rey caprichoso. Estamos hablando de un Dios bueno, misericordioso, lleno de gracia, de verdad, poderoso, sublime, todos los adjetivos que pudiéramos darle. Y ese Señor es nuestro Señor, es nuestro Dios. ¿Cuánto más para nosotros como sus siervos, como sus esclavos, como sus hijos, podríamos decir, Señor, que se haga tu voluntad, porque yo sé que tu voluntad es buena, es perfecta, es eterna en mi vida? Pero lamentablemente a veces eso choca con nuestra naturaleza. No quisiéramos que sucedan así las cosas, no quisiéramos que pasen de esa forma. Pero Señor, ¿por qué? Hermanos, empezando de nuestros gobernantes, tenemos que entender que el Señor ha puesto a las autoridades. Él pone y Él quita. No hay nada bajo el cielo que no esté bajo la autoridad de Dios. No hay nada. Como dice y puso Johnny en el chat, Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Hermanos, nosotros podemos descansar en eso y tenemos que enseñar a las personas como parte del discipulado, enseñar a las personas que a pesar de la circunstancia, a pesar de lo que pueden estar viviendo, puedan entender, reconocer que están bajo la voluntad de Dios y que eso es algo bueno. Fíjense, Jesús con sus discípulos están en una barca, están en una situación difícil, ellos tienen hambre, ellos tienen sed, están cansados y el Señor les enseña y les muestra. Ese mismo sentir tenemos que tener nosotros, tener ese corazón, tener ese entendimiento de qué es el reino de los cielos. Podemos ver también en las parábolas de Jesús. Me encantan las parábolas. Y si han prestado atención, no sé ahorita decirles a ciencia cierta el 100% de las parábolas, pero una de las características de la parábola es algo que dice Jesús al principio de cada una de ellas. El reino de los cielos es semejante a, y comienza. El reino de los cielos es semejante a, por ejemplo, si es que vamos a Mateo capítulo 13, por un momento, donde nos relata una de las parábolas, en Mateo capítulo 13, en el verso 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo arrebatando lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Está comenzando, él está explicando en el versículo 18, oigan pues vosotros la parábola del sembrador, y comienza a hablar de la parábola. En el verso 31, en el verso menciona y dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al,
y hace la comparación. Es decir, lo que Jesús está haciendo en medio de las parábolas es mostrar el reino de los cielos en una forma en la que los discípulos puedan entender cómo es. Y si analizamos las parábolas, por ejemplo, en una de las parábolas dice el reino de los cielos es semejante a un hombre, no está asemejando el reino de los cielos a un hombre. Entonces, cuando leamos, prestemos atención a lo que hace o dice este hombre. ¿Por qué? Porque está asemejando al reino de los cielos. Más adelante dice, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, es decir, el reino de los cielos lo está comparando, lo está asemejando a un grano de mostaza. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Entonces, ¿a qué está comparando Jesús? Está comparando a un tesoro que está escondido. El reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas. Es decir, el reino de los cielos lo está comparando a ese mercader. Y cuando yo estoy leyendo las parábolas, tengo que prestar atención a ese personaje, a ese objeto al que se está haciendo referencia, comparando con el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a una red. El reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Qué hermosa es esa parábola. Fíjense, está en el capítulo 18 del Evangelio de Mateo. Capítulo 18. Verso 23. ¿Qué es lo que sucede antes? Hay como que se está hablando del perdón, ¿no? Y Pedro ahí le dice al Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? ¿Cuántas veces voy a perdonar a mi hermano que peque contra mí? Estamos hablando de una persona. ¿Hasta 7? Y esto es bien lindo. Pedro está, en ese momento, Pedro está poniendo el más alto nivel de bondad humana que en ese tiempo se consideraba. Por lo general, culturalmente, una persona podía llegar a perdonar hasta 3 veces y era considerada como que, wow, qué benevolente, qué bueno, ¿no? Entonces, Pedro sube el estándar, ¿no? Y pónganse a pensar un momento, ¿no? Estar ahí, ¿no? Y Jesús está hablando del perdón, ¿no? Y dice, y esto es algo bien interesante, entre paréntesis, ¿no? En el versículo 19, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, va a ser hecho, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Está hablando del perdón que hay entre los hermanos, ¿no? Perdón, la aclaración no está hablando de la oración, está hablando del perdón. Y entonces Pedro salta y dice, pero Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? ¿Hasta 7? Y todos nosotros ahí, wow, oye Pedro, ¿qué pasa? O sea, ¿tú eres capaz de perdonar hasta 7? Pucha, no. Pero la respuesta de Jesús es mucho más asombrosa. O sea, pónganse a pensar en ese momento, en ese contexto, ¿no? Uno que podría decir 3, pero Pedro sube a 7. Pero ¿y qué sucede? Jesús no le mira y le dice, wow, Pedro, me sorprendes. Bien, estrellita, estrella dorada. No. ¿Qué es lo que responde? No, te digo hasta 7. No te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Uf. O sea, ya en ese momento los cerebros de los que han estado ahí han debido explotar, hermanos, de decir, ¿qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible esto? Pero fíjense lo que dice a continuación Jesús. Porque no está separado, tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los subtítulos ahí a veces nos pueden causar confusión porque es un pasaje lo que está compartiendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey. Y ahí entra Jesús a hablar y a enseñarles y a asemejar el reino de los cielos a un rey.
¿Y qué ha hecho este rey? Ustedes conocen el relato, si no les invito a que puedan leer este hermoso pasaje con respecto al perdón. Pero básicamente había un siervo que le debía tanto que no podía pagar. Calculando tenía que vivir este hombre casi como 5 vidas, ahorrando toda su vida, todo lo que ganaba para poder pagar. O sea, es algo inhumano, no se puede lograr. Pero dice que este rey, fíjense, el reino de los cielos es semejante a un rey, y este rey, el reino de los cielos, este rey, perdona su deuda de este hombre. ¡Wow! Pero este hombre al salir se encuentra con otro deudor y no le perdona. Entonces sus siervos vienen y le cuentan al rey y le dicen, esto ha pasado. Y lo llama. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando? El carácter del rey, pero más que eso es el reino de los cielos reflejado en el carácter de este rey, que en otras palabras y en el contexto del perdón nos está diciendo, para que tú puedas perdonar a alguien hasta 70 veces 7, no es por tu bondad, no es por tu benevolencia, no es porque seas buenito, es porque hay alguien superior a ti que te ha perdonado. Entonces, para tú perdonar, recuerda lo que se te ha sido perdonado y de esa forma tú vas a poder perdonar. El reino de los cielos es semejante a un rey. Entonces, hermanos, cuando ustedes lean en los evangelios las parábolas y especialmente cuando Jesús diga el reino de los cielos es semejante a, presten atención. Porque ese es el carácter, esa es la naturaleza del reino de los cielos. Y nosotros somos parte de este reino. Y es por eso que es para nosotros importante, como decíamos al principio, que el evangelio del reino de los cielos, es decir, el corazón, la enseñanza principal del reino de los cielos y el señorío de Cristo, son el centro de nuestra enseñanza. Es lo que nosotros deberíamos enseñar. Y así hay muchas parábolas, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un hombre, un padre de familia. Un hombre tenía 2 hijos, ¿no? Hubo un hombre, padre de familia, ¿no? El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Fíjense, el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. ¿A quién está haciendo referencia? El reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos. Entonces, prestemos atención a estas parábolas y a lo que está diciendo Jesús en cada una de ellas. Volviendo a la pregunta de esta parte es, ¿cuál es el tema de las enseñanzas de Jesús? Podríamos resumirlo tan simple y profundamente en decir el reino de los cielos. El reino de los cielos era el centro de las enseñanzas de Jesús. Él en lo que hablaba, en lo que explicaba, en lo que decía, mostraba el reino de los cielos. Y es algo que también yo les animo, hermanos, en nosotros tengamos que hacerlo. Enseñar el reino de los cielos, el evangelio del reino de los cielos y el señorío de Jesucristo. Y también podríamos hacer una pregunta más, es ¿cuál era el tema de la predicación de los apóstoles? ¿Qué es lo que predicaban los apóstoles? Podemos ver en el relato del libro de Hechos, ustedes pueden ver, obviamente no vamos a tocar todo este libro, pero hablan de mostrar a Jesús como Señor. Si ustedes se dan cuenta, en cada prédica, cuando Pedro habla después del Pentecostés, habla del señorío de Jesús como Señor. Y nuevamente, y el día de mañana van a estar compartiendo mucho más sobre esto, qué implica y qué deberíamos comprender nosotros con respecto a Jesús como Señor.
pero tener en cuenta el contexto en el que está siendo escrito de que Jesús es el Kyrios, es el Señor. Y en ese tiempo era terrible decir eso, ¿ya? Era terrible. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta esto, hermanos, cuando estamos hablando. Cuando Pablo estaba compartiendo, por ejemplo, dice en Hechos 28, 30 al 31, y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Wow! Imagínense, hermanos, 2 años enseñando qué. No, a veces nosotros, no, pero eso ya hemos visto, eso ya nos han dicho, no. Él hablaba y predicaba y él enseñaba del reino de Dios y acerca del Señor Jesucristo. Esto es algo hermoso. En las epístolas, es decir, en Hechos nos relata la vida de los discípulos y sus enseñanzas a las multitudes, a las iglesias, cómo ellos caminaban, lo que hacían. Pero ya las epístolas básicamente son cartas escritas por ellos que han enviado a iglesias, han enviado a personas. ¿Y qué es lo que enseñaban? ¿Qué es lo que decían dentro de esas cartas? Ellos hablaban y ellos expresaban dentro de estas epístolas, hablaban acerca del reino de Dios. Un ejemplo, Romanos 14, 17. ¿Qué es lo que nos dice Pablo? Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. 1 Corintios 4:20. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Colosenses 1:13. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Está hablando de un reino. Está hablando de gobierno, está hablando de autoridad. Y pónganse a pensar en este pasaje que decíamos, que Él nos ha trasladado del reino al reino de su Hijo, al reino de los cielos. Nosotros ya somos parte de este reino, hermanos. El reino de Dios ha llegado. Jesucristo es el Señor. Esto es algo que debe no solamente estar en nuestro entendimiento, es algo que no debe estar simplemente ahí como decir, sí, yo ya sé eso, no, sino que tiene que ser vida en nosotros. Y si nos damos cuenta, y como les decía, Jesús no solamente lo enseñaba, Jesús lo vivía. Lo propio los discípulos no solamente lo enseñaban, no solamente lo escribían, no solamente lo decían, sino que ellos lo vivían. Para nosotros, hermanos, en el colegio, en los jóvenes, está de moda algo, ¿no? Dice los retos, los famosos retos. Yo he tenido varios problemas con los estudiantes, los papás ahí con los famosos retos, ¿no? Pero si uno de ustedes sale ahora a la calle y dice abiertamente, Jesús es el Señor, ¿qué va a pasar? Nada. ¿No? Tal vez si hay gente por ahí nos van a mirar así como, tal vez si es que hay algún hermano o alguien ahí pueda decir amén, ¿no? Tal vez nuestros vecinos nos digan silencio, ¿no? Pero en ese tiempo, básicamente era una sentencia de muerte. Y como escuchábamos en una enseñanza previa, toma tu cruz, estás dispuesto a morir.
Pero más que a morir físicamente, y para terminar, yo quisiera hacerte esta pregunta. ¿Estás dispuesto a vivir bajo el señorío de Cristo, bajo su voluntad? Aunque vaya en contra de tus pensamientos, en contra de tus deseos. Jesús dijo claramente, si puedes pasar esta copa, hazlo. Y fíjense, esta es una figura que alguna vez les decía muy hermosa. Dos jardines, dos huertos, el huerto del Edén y el huerto de Getsemaní. Dos hombres, Adán y Jesús. Dios le dijo, no comas. Vino el engañador, vino la serpiente, los engañó y comieron. Hicieron su propia voluntad, no tomaron en cuenta la voz de Dios, el mandamiento de Dios, y eso lo acarreamos hasta el día de hoy. Otro hombre en otro huerto, sufriendo, llorando y diciéndole, Padre, si puedes pasar esta copa de mí, hazlo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuál de los dos ejemplos vamos a seguir? ¿Cuál de los dos ejemplos tú vas a seguir ahora? No, pero es que eso está mal. Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos dispuestos, hermanos, a vivir bajo el reino de los cielos, bajo sus enseñanzas y por sobre todo bajo el señorío de Jesús. Es un principio de discipulado. Es un principio que tenemos que tomarlo muy en cuenta. Fíjense en lo que decía Mateo 5. Subió al monte y subieron sus discípulos y les dijo, y les enseñó. No cualquiera puede hacer esto, sino solo los discípulos de Jesús. Yo les animo, hermanos. ¿Es difícil? ¿Va en contra de nuestra voluntad? Evidentemente. ¿A Jesús le ha costado? Sí. Pero la voluntad de Dios es buena. Y Él nos manda a sujetarnos a Él. Ahí donde están, quisiera invitarles que puedan inclinar su rostro. Puedan cerrar sus ojos un momento. Y tal vez primero preguntarse y decir, yo tengo esto en mi corazón. O sea, en verdad, Señor, tú eres mi Señor, no de palabra, sino en verdad. Estoy dispuesto a dejar a mi padre, estoy dispuesto a vender todo como Él exigía. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Señor, porque tu palabra es como espada, Señor. Duele. A veces nos cuesta creer, entender, pero por sobre todo aceptar esto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a tener esto presente en nuestras vidas, no como enseñanza, sino como parte de nuestra vida. Señor, saber que tú eres nuestro Señor.
que tú eres el Rey, el soberano sobre nuestras vidas. Que tu voluntad, Señor, se hace. Señor, y en que nosotros haya esto. No solo de palabra, no solamente decir Señor, Señor, sino que verdaderamente podamos vivir bajo tu voluntad. Y así, como está en tu palabra, y Jesús nos enseñó, y que podamos decirlo, hágase tu voluntad, así como en los cielos, en la tierra, pero en mi vida principalmente. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú, no hay otro como tú. Gracias, Señor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.